Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Decidme, si no tuvieseis un parque o una playa cerca, ¿a dónde iríais para hacer un picnic con la familia un domingo por la tarde? Bueno, los victorianos lo tenían muy claro. Hoy vamos a hablar de los picnics de cementerio. Cuando pensamos en la época victoriana, a muchos de nosotros se nos vienen a la cabeza imágenes como delicadas damas vestidas en románticos vestidos, bonitas casas decoradas con sutiles decoraciones, preciosas joyas, especialmente aquellas dedicadas al luto, Sigmund Freud y, en general, imágenes envueltas de un aura de oscuro romanticismo. Pero pese a lo idílico de las escenas que nos han llegado a nuestros días sobre la época victoriana, la vida en los años 1800 no era de color de rosa. En ciudades como Londres o París campaban a sus anchas infecciones como el tifus, el sarampión, la cólera, la gripe o la difteria, que se transmitían libremente debido a la falta de higiene y las condiciones insalubres de los núcleos urbanos de la época. En este marco, 1 de cada 3 niños morían antes de cumplir su primer cumpleaños, y la tasa de mortalidad entre los adultos era también escandalosamente alta, con lo cual los cementerios, que estaban principalmente situados justo al lado de la iglesia, lo que sería un camposanto, pronto fueron claramente insuficientes para la demanda de espacio de una ciudad en decadencia. Pero encima de todo esto, los cementerios en sí eran un gran foco de infecciones, principalmente debido a que los cuerpos se enterraban a muy poca profundidad, generalmente unos 60 centímetros, cuando lo normal hoy en día es que se entierren a entre 2 y 4 metros y medio, y que a menudo estos cuerpos recién enterrados eran robados para vendérselos a la ciencia. Así que ya vemos que en aquella época cuanto más lejos del cementerio, mejor. La necesidad de más espacio y una mayor higiene llevó a la planificación y construcción de cementerios más alejados de los núcleos urbanos, en los que el espacio ya no era un problema y se podía andar por allí sin miedo a enfermarse y volver al lugar para quedarse para siempre. Uno de los primeros en construirse fue el cementerio de Père-Lachaise, el más grande de París y el primer cementerio municipal de la ciudad, abierto en 1804. Este lugar es toda una maravilla y se podría hacer un vídeo hablando solamente de él. Decidme abajo en los comentarios si os interesaría que hiciese un vídeo solo sobre cementerios famosos. Las magníficas edificaciones, esculturas y exquisitos jardines del Père-Lachaise, que fueron inspirados por los jardines de estilo inglés, inspiraron la creación de cementerios similares tanto en Europa como en Estados Unidos. Así, por ejemplo, se construyeron en Londres 7 cementerios inspirados en el Père-Lachaise. Se llamaron los 7 Magníficos. Eran lugares exquisitos en los que solo los ricos podían aspirar a pasar la vida eterna, pero su belleza y exuberancia con sus esculturas, sus edificaciones, su flora y su fauna, se llegaron a ver incluso zorros y ciervos paseando por allí, apelaban a la clase media a pasar tiempo en estos lugares y a utilizarlos como meros jardines, algo que en aquella época no abundaba en absoluto, ni en las ciudades europeas y mucho menos en las ciudades americanas. Los cementerios les ofrecían la oportunidad de pasear en un ambiente en el que podían respirar aire sano alejados de la pestilencia de los núcleos urbanos, y además podían compartir un sándwich al lado de la tumba de la tía Caterina o tomar un trozo de tarta al lado del mausoleo del abuelo George. Estas visitas eran consideradas casi como un mero acto social y para los victorianos era algo muy común y que no tenía absolutamente nada de extraño, como nos puede parecer quizás a nosotros hoy en día. Y es que ellos veían la muerte tras un velo de romanticismo que envolvía todas sus vidas y el luto como una necesidad imperiosa de la sociedad de la época. Recordemos las joyas de luto para las cuales se utilizaban mechones de pelo de la persona fallecida, o las fotos post-mortem, en las cuales los difuntos posaban igual que hubieran posado en vida. La tradición de reunirse en los cementerios también llegó en esa época a Estados Unidos, y el auge de esta costumbre y la asistencia era tal que hubo cementerios que incluso tuvieron licencia para vender licores, como es el caso del cementerio de Bohemia en Chicago, por ejemplo. Como ya dije, los jardines tampoco eran una norma en las ciudades norteamericanas de la época victoriana, y vieron en esta moda venida de Europa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la clase media de las ciudades. Por supuesto estaba el tema del respeto a los muertos, que a nosotros quizás hoy en día nos choca un poco que la gente estuviese
haciendo cosas tan banales como comerse sándwiches y tomarse zumos y trozos de tarta entre las tumbas mientras los niños jugaban a la pelota, pero para ellos era simplemente algo muy normal. Ellos convivían con la muerte de una manera diferente, pero a pesar de esto, había unas ciertas normas de convivencia que normalmente se encontraban en un cartel a la entrada del cementerio. Pero al fin y al cabo, los lugares se usaban como se usaría un parque hoy en día. Los niños corrían y jugaban a la pelota entre las tumbas y los mausoleos, y los adultos paseaban por los caminos con sus parasoles, teniendo agradables conversaciones con sus amigos y familiares, sin más. Este pasatiempo o actividad se mantuvo tanto en Europa como en Estados Unidos hasta los años 50, cuando la actitud ante la muerte cambió drásticamente debido a la Segunda Guerra Mundial. Los 7 Magníficos de Londres, el Père Lachaise de París, el Greenwood Cemetery de Brooklyn o el Forest Hills de Massachusetts, por ejemplo, se convertirían en lugares fantasmas solo visitados por necesidad y nunca más como placer y lugar de ocio. La muerte era ahora un tabú y los jardines de tumbas, lugares habitados por tristes recuerdos que caerían en el olvido. Bueno, esta es nuestra historia de hoy. Decidme, ¿vosotros sois de los que huyen de los cementerios como de la peste? ¿O no os importa pasar tiempo de vez en cuando en un cementerio bonito? A mí me gusta visitar los cementerios. Quizás no haría un picnic allí, pero me gusta darme un paseo por allí de vez en cuando, ¿por qué no? Y nada, muchas gracias por haberos quedado hasta el final, si os habéis quedado hasta el final, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!